Siglos de Oro 2, volumen 1.0 por un servidor, Alfredo Traveseras Maldonado. Y en este video vamos a hablar de la Numancia. Tragedia escrita en 1585 por Miguel de Cervantes, la cual nos cuenta la destrucción de Numancia a manos del Imperio Romano. O bueno, realmente la destrucción de Numancia a manos de los numantinos a causa del Imperio Romano. Obra que comienza con Cipión, un general romano, siendo un general del Imperio Romano, siendo enviado a conquistar de una buena vez Numancia, ya que llevan en conflicto más de 10 años aproximadamente, y no han conseguido conquistarlos, hacer avance o derrotarlos. Vaya, son un problema, así que mandan a un general importante que ha tenido victorias militares y tal, para pues conquistarlos y derrotarlos. Y desde el principio empieza a marcar diferencias con la tradición aristotélica, con la tradición trágica contemporánea de ese momento, y es que la tragedia recae en gente común, en personas que no pertenecen a la nobleza, y aparte pues los nobles ocasionan esta tragedia al Cipión no prever lo que sucede, y por otros puntos, comenzando con que cuando comienza la obra, dos numantinos llegan con él a negociar pues una rendición, un cese al fuego, parar las hostilidades, que sería más apropiado. Y Cipión no solamente no lo considera y no es flexible, no toma en cuenta la decisión, sino que aparte los reta o se decide a destruirlos, justificándose en los daños que le han causado al Imperio Romano. Explica que a lo largo de un conflicto que ha tomado tanto tiempo y tantas muertes no se solucionará tan simplemente, y pues que serán derrotados. Entonces aquí comenzamos a ver estas diferencias con la tradición aristotélica. Otro punto importante que además conecta con otros puntos a comentar es el suicidio dentro de la Numancia, que tanto se ha comentado por el tema del Concilio de Trento, que empieza en 1545, 1563, creo que es, que se termina de discutir, y entre estas cosas pues se prohíbe el suicidio en la literatura. Y 20 años después, 22 años después, Cervantes en la Numancia suicida a todo un pueblo, y algunos personajes específicamente en escena guarda todo un momento para ellos, como es un chamán, y al final un numantino que va a ser, que está siendo sobornado por Cipión, que va a ser al que Cipión trata de sobornar para poder llevarlo como un, pues vaya, para anexarlo al imperio, como parte de la más pequeña victoria militar del momento. Solo un cuerpo, bueno, solo una persona, vaya, porque cuerpos hubo muchos. Esto se permite porque son personajes antiguos a, pues vaya, a los valores religiosos de la época. Tal es así que ni siquiera se muestran pues religiones teológicas o dioses modernos en la obra. Se presentan dioses y prácticas religiosas antiguas, vaya, casi que tribales, sacrificios, fetiches, nigromancia, chamanismo, todas estas cosas que podrían incluso considerarse brujería, en una palabra un poco más moderna. Y pues eso permite, vaya, que se pueda mostrar el suicidio, porque no están atentando contra los valores religiosos, porque en teoría no tienen a un dios, son proto-españoles o pre-españoles. Por lo tanto se permite el suicidio en este punto. Adicionalmente, el hecho de negar a los dioses modernos, o pues negar la participación de dioses teológicos, también se contrapone a la pues tradición trágica, ya que en la tragedia tradicionalmente los dioses tenían un papel importante en el desarrollo. Eran en teoría los artífices de la tragedia o de la desgracia.
Otro punto importante a señalar. Ok, se me hizo un lío aquí. Otro punto importante a señalar es que y que se diferencia también, volviendo al punto de la gente común, es que aparte de ser gente común, son personas que no se han excedido, que no se han sobrepasado como para merecer un final trágico. No solamente se presentan como más razonables al proponer un cese a las hostilidades a Scipión, sino que además su sociedad se presenta básicamente utópica. Que es un punto importante a remarcar, que se explica más adelante a lo largo de la obra, con los numantinos que no tienen nombres, se enumeran numantino 1, numantino primero, numantino segundo, tal. En una pues igualdad impresionante, vaya, son tan iguales y no se distinguen que pues ni siquiera tienen un nombre particular, o sea, son numantinos y están enumerados simplemente. Aparte de no carecen completamente de una nobleza, porque cuando se llega a este desenlace trágico, que es el suicidio de todos los numantinos, y la destrucción de sus recursos y vaya de su ciudad, un sitio inútil de conquistar que no traería victoria a nadie. Cuando se reparte la comida, o se da la indicación de repartirse la comida, vaya, la conclusión es en el momento en el que se queden sin recursos, sin comida y agua, se van a suicidar para que nadie tome gloria de la destrucción de Numancia. Y dan la indicación de que se reparte esta comida y esta agua sin hacer distinción de nadie. Todo numantino vale lo mismo, por lo tanto se les repartirá en igual de condiciones. Que, punto interesante adicional, aquí incurran al canibalismo, comiéndose a unos soldados del Imperio Romano capturados. Esta decisión es importante en el... Vaya, no solamente en el desenlace, sino también es un aspecto importante a retratar, ya que tradicionalmente el que sufría la tragedia no solamente era un noble, sino que pues había una razón para que pudiera sufrir ese destino. Se habría excedido de alguna forma, habría tomado mayores libertades de las que les corresponden. En el ejemplo más clásico que se me puede ocurrir presentar, en Edipo Rey, cuando mata a su padre, vaya, un hombre que no le cede el paso y lo mata, pues ha hecho algo que merece un castigo. Pero en el caso de los numantinos no. Toda esta desgracia sucede sin ellos tener la culpa, por simplemente estar pues donde están, ¿no? En ese punto geográfico. Ese fue su único error. Y este final se desemboca a partir del papel de las mujeres dentro de la Numancia. Son las mujeres quienes son fundamentales en el desarrollo, ya que este final es sugerido por las mujeres. Cuando se discute qué se va a hacer con su situación, los hombres sugieren pelear, sugieren morir matando, vaya, teniendo la gloria del combate. Pero son las mujeres las que objetan y explican que si hacen eso, pues quedarán desprotegidas y serán, pues vaya, conquistadas, serán esclavas o concubinas, lo que sea. Por lo tanto, reflexionan los hombres y se delibera, se llega a la conclusión del suicidio de toda Numancia, bueno, de todos los numantinos, y de la destrucción de Numancia, aparte de sus recursos, justamente para que no consigan tener una victoria, ninguna gloria o ningún honor de la conquista. Entonces, creo que los puntos especiales a tratar y a reconocer, más bien, es justamente lo que he mencionado, de que la tragedia recae en gente común, pues que no se ha excedido o no ha hecho nada malo, son inocentes, no son culpables de la tragedia que les aqueja. Las mujeres tienen un rol importante, fundamental más que importante, dentro del desarrollo de la historia. Pues sin ellas no, este desenlace trágico y heroico no sucedería. No hay dioses modernos, no hay religiones teológicas, por lo tanto se dan estas libertades de mostrar el suicidio, de mostrar el canibalismo, de estas cosas pues que atentan contra los valores religiosos. Suicida todo un pueblo justamente entre estas cosas
vaya, por esta posibilidad, al no ser modernos los personajes de la historia, de un modo muy ingenioso, pues saltándose la norma o yendo contra el sistema, por decirlo de una manera más contemporánea. Y pues la sociedad numantina se presenta casi utópicamente, esto relacionado con el hecho de que son, pues vaya, que no han hecho nada malo, que son inocentes. Entre estos puntos, vaya, mencionados son los que me hicieron elegir la obra. Me parece muy interesante todos estos puntos y cómo rompe con la tradición estética de la producción de tragedias, de los pasos, vaya, las reglas que había para hacer una tragedia, como muy ingeniosamente puede interconectar estos puntos y crear una obra como esta tan interesante a explorar, a leer y pues vaya, a analizar incluso. Gracias por ver. Ese fue mi video.